Imagina a un hombre que, frente a un rey y a una nación entera, se plantó y dijo que los cielos se cerrarían. Años después su viaje no concluiría en una tumba, sino en un carro de fuego que lo arrebató al cielo. Esta es la historia de Elías, el profeta que llegó al cielo en un carro de fuego. Israel vivía una noche larga. Bajo el reinado de Acab y la influencia dominante de Jezabel, el pueblo había deslizado su lealtad hacia otros dioses. Altos y santuarios, corales y ofrendas, todo se inclinaba hacia Baal. La voz de Jehová, que antes resonaba en el templo y en las calles, había sido silenciada por persecución y miedo. Los profetas de Jehová eran perseguidos, y muchos habían sido muertos. En ese paisaje de apostasía emergió Elías de Tisbé, un hombre de convicción tan firme, que su palabra habría de detener la lluvia y comenzar una sequía que cambiaría la historia de la nación. Elías no fue un profeta de compromisos cómodos, no buscó el favor del rey ni la aprobación de la multitud. Su primera palabra pública fue una palabra de juicio. Cerró los cielos, y no hubo lluvia ni rocío por 3 años y medio. Era una declaración que golpeaba la vida cotidiana. La tierra se agrietaba, los campos se secaban, el ganado menguaba. Pero era también un llamado a recordar que la soberanía de Dios se extiende sobre la misma naturaleza y sobre las naciones. Israel, que había puesto su esperanza en dioses que necesitaban ser alimentados con fuego humano, empezaba a ver las consecuencias de su apostasía. La respuesta de Dios a aquel hombre fue tan sobria como asombrosa. En vez de dejarlo solo, Jehová lo condujo al cauce seco del arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Allí, mientras la sequía mordía la tierra, algo inesperado se convirtió en su sustento. Cuervos traían pan y carne al profeta cada mañana y cada tarde. La imagen es sencilla y poderosa. Aves que en la mentalidad de la época tenían poco valor ritual, sirviendo como mensajeras de provisión en medio de juicio. Querit fue un lugar de silencio y dependencia, un recordatorio de que la providencia de Dios no siempre sigue la lógica humana. Mas la providencia no se detuvo en Querit. Cuando el arroyo se secó, Dios ordenó a Elías que se marchara a Sarepta, región de Sidón, fuera del territorio político y religioso de Israel. Allí viviría con una viuda, una extranjera, lo cual añade otra capa a la narrativa. El agente del cuidado divino puede encontrarse incluso entre aquellos que el pueblo consideraba limítrofes. En Sarepta, Elías encontró a una mujer al borde del colapso, recolectando ramas para preparar el último pan para ella y su hijo. Era literalmente hambre y desesperación. La harina en la tinaja y el aceite en la vasija eran signos de una esperanza extinguida. Fue entonces cuando Elías pronunció una promesa. La tinaja de harina no se vaciaría, ni la vasija de aceite dejaría de rendir, hasta que Jehová enviara lluvia sobre la tierra. Lo que siguió se leyó como intervención divina. La harina se multiplicó, el aceite no se acabó, y la viuda, que antes veía a Elías quizás como un intruso, descubrió que su hogar se llenaba de alimento y de seguridad. Esta escena es una lección sobre la manera de Dios de subvertir expectativas. La fe de una mujer extranjera se convirtió en canal de provisión para el hombre de Dios. Pero la historia en Sarepta no sería completa sin la prueba que vino después. Al cabo de un tiempo, el hijo de la viuda enfermó gravemente y murió. La tinta dramática de la narrativa exige que observemos a Elías no como un perfil heroico sin fisuras, sino como un hombre con corazón. Él tomó al niño, lo llevó a la habitación donde se hospedaba, clamó a Jehová, y se extendió sobre el cuerpo en silencio y súplica. Su clamor no fue una fórmula mágica, fue una plegaria cargada de dependencia y reverencia. Jehová, te ruego que vuelva el alma de este niño a él. Y Dios escuchó. El niño revivió. La viuda reconoció que el hombre que vivía bajo su techo era siervo de Jehová y que la palabra de Jehová era verdadera. Este episodio es doblemente revelador. Muestra tanto la compasión de Elías como la compasión del Dios que gobierna la vida y la muerte.
No se trata de prometer que todo dolor será siempre resuelto de la misma manera hoy. Se trata de afirmar que, en este relato, el poder de Jehová se manifestó sobre la fragilidad humana y la muerte misma, y que la fidelidad de aquel profeta era una pieza del gran tablero de la soberanía divina. Mientras tanto, la sequía marcaba ya años en Israel. La aridez externa era espejo de la aridez espiritual. El pueblo, dividido entre el llamado a Jehová y la seducción de Baal, miraba con incertidumbre. Era en este clima de tensión que Elías decidió confrontar públicamente la mentira del falso Dios. La confrontación se escenifica en el Monte Carmelo y constituye uno de los momentos más intensos de la historia. Abdías, un mayordomo del rey que había protegido a 100 profetas del Señor en momentos de persecución, se encontró con Elías y le sirvió como mensajero. Fue Abdías quien, con temor y reverencia, habló con Acab para convocar al pueblo y a los profetas de Baal al Carmelo. Allí, en un escenario cuidadosamente dispuesto, la nación sería confrontada con una elección visible. ¿A quién servirían verdaderamente? El desafío no fue a medias tintas. Elías propuso que se reunieran 2 montones de madera, 2 altares. Sobre uno se pondría la vaca sacrificada para Jehová, sobre el otro la de Baal. Los profetas de Baal, 450 hombres, y los profetas de Asera se presentaron con fanatismo y ruido, mientras el pueblo estaba expectante. Los profetas de Baal clamaban, danzaban, se infligían cortes. La escena era de un fervor desenfrenado que, sin embargo, resultó estéril. Desde la mañana hasta el mediodía, hasta la tarde, nada ocurrió. Baal permanecía en silencio. Su altar era un testimonio mudo. Entonces llegó la hora de Elías. Con una calma que cortó la tensión, ordenó que el altar de Jehová fuera preparado, que el sacrificio fuese dispuesto, y mandó incluso que se llenaran de agua las canales que rodeaban el altar, hasta que el arroyo corriese por ellas. Quiso mostrar que, si Jehová encendía el fuego, no sería por artificio humano ni por temperatura externa, sería manifestación de poder absoluto. Respóndeme, Jehová, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, clamó Elías. Y el fuego vino. Del cielo descendió, consumió la holocausto, la madera, las piedras y el polvo. Hasta el agua en las canales fue consumida en humo por el calor divino. El pueblo se inclina y proclama, Jehová es Dios. La caída del falso Dios fue pública, rotunda e incontestable. En el desmoronamiento de la adoración de Baal, el relato bíblico registra una acción de Elías hacia los profetas idólatras que merece explicación. Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, una medida que, vista desde ojos modernos, choca por su severidad. Es importante contextualizar esa orden dentro de la tradición legal de Israel. Según la ley mosaica, la incitación a adorar dioses extraños que llevaba al pueblo al pecado era considerada traición religiosa grave. Véase Deuteronomio 13. La acción de Elías debe entenderse como cumplimiento histórico de esa norma, no como una celebración sádica de violencia. Es un acto que hunde sus raíces en la gravedad de apostatar a toda una comunidad, y en la responsabilidad de restaurar el culto verdadero. La narrativa no lo presenta con júbilo morboso. Lo presenta como parte de un corregir judicial, en un contexto que consideraba la vida del culto nacional como un asunto de supervivencia espiritual. La demostración en el Carmelo no fue para inflar la vanidad de un hombre, sino para mostrar la soberanía de Jehová, para restaurar la fe colectiva y para señalar que la nación debía regresar a su primer amor. Tras el incendio celestial, Elías oró, y nubes se formaron. La lluvia que había sido retenida por la palabra de juicio comenzó a caer. La sequía terminaba. Acab corrió en su carro. Elías, en un gesto que la tradición bíblica recuerda con energía, corrió delante del carro del rey hasta Jezreel. Era una carrera simbólica. El profeta burlaba la narrativa del poder humano con la presencia de la lluvia renovadora, una señal de que, aunque los cielos se habían cerrado,
Jehová seguía siendo el Señor de la restauración. Pero la victoria pública no borró los peligros privados. No pasó mucho tiempo antes de que Jezabel, furiosa por la derrota de sus sacerdotes, prometiera perseguir a Elías con la misma intensidad con la que protegía a Baal. La amenaza fue explícita. Ella juró vida por vida. Elías, hombre del desierto, mostró su humanidad en ese instante. Tuvo miedo. Lo que sigue es quizá una de las escenas más conmovedoras de su vida. Huyó al desierto, llegó a la ciudad de Beer-Sheba, dejó a su sirviente y se internó en el desierto con la ordenada intención de morir. No se acabó la heroicidad épica. Bajo la roca y bajo la piel de la noche, Elías cayó en profunda depresión y cansancio. Pidió a Dios que le quitara la vida. En la desnudez de su alma confesó su desesperación. Había luchado por la fe, había visto fuego, había traído lluvia, pero se sentía solo. La respuesta divina fue tierna y práctica. Un ángel vino y le ofreció comida y reposo. Así, por 2 veces, Elías recibió alimento que lo fortaleció para un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también llamado Horeb. En la cueva de Horeb, el profeta se refugió. Fue allí donde Dios no se manifestó en un terremoto, ni en un vendaval, ni en fuego, sino en un susurro apacible. La escena debe verse con cuidado. El gran drama de un encuentro con lo divino no es forzosamente un estruendo espectacular. A veces el Señor habla en la suavidad de la voz que acaricia y confronta al mismo tiempo. Dios preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? No era una pregunta de ignorancia, sino de confrontación amorosa, un llamado a tomar perspectiva. Elías respondió con honesto reclamo. Se quejó de la soledad del ministerio y del abandono del pueblo, pero Dios le dio una nueva visual. No estaba solo. Había 7,000 en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Había un remanente. Más aún, Jehová le confió nuevas instrucciones. Debía ungir a varios reyes y designar a Eliseo como su sucesor. La misión continuaba. La escena en Horeb fue restauradora. Elías recibió alimento para el alma y un encargo que daba continuidad a su causa. La figura de Eliseo entra en la historia como la consumación de la sucesión profética. Elías, fiel al mandato divino, fue a buscar a Eliseo, que araba con 12 yuntas de bueyes. La escena es dramática y humana. Eliseo dejó todo, no una pieza, sino la vida entera, y siguió a Elías. Antes de partir, Elías lanzó su manto sobre Eliseo en un gesto simbólico de transferencia ministerial. Eliseo, en su respuesta, pidió una bendición singular. Te ruego que haya sobre mí doble porción de tu espíritu. Era una petición de continuidad y de intensificación de ministerio. Elías le advirtió de que, si lo veía en el día de su partida, su petición sería concedida. Si no, no. Era la manera de marcar la transición y el reconocimiento de que la gracia profética podía transmitirse, aunque no como una fórmula mecánica, sino mediante la presencia y el testimonio. La narración bíblica cierra su ciclo terrenal con una escena que combina lo terreno y lo sobrenatural de manera única. Elías y Eliseo se dirigieron al Jordán. Antes de cruzar, Elías dijo que Jehová aparecería y los separaría. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Las aguas se abrieron y ambos pasaron en seco. Al otro lado, el diálogo final de Eliseo mostró su corazón. Si alguna vez Elías fuera arrebatado, que su espíritu reposara sobre él. Los dos caminaban y hablaban cuando de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y un torbellino separó a ambos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo vio, gritó, y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era un clímax visual de la presencia y el favor divino. Elías no experimentó la muerte como los demás, fue tomado directamente por Dios. La escena final no es mero espectáculo, es teología visual. El carro de fuego simboliza la acción soberana de Dios, que no se sujeta a las leyes humanas de mortalidad.
No se trata de ninguna fórmula mística para todos, sino de un acto singular que confirma la legitimidad del ministerio de Elías y establece una puerta de continuidad. Eliseo recoge el manto que cayó, lo golpea sobre las aguas del Jordán, y las aguas se abren, confirmando que el espíritu profético ha pasado a él. La doble porción se manifiesta en poder ministerial y en reconocimiento público. Detrás de este clímax hay constantes que merecen reflexión. Primero, la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la historia. Elías no fue un taumaturgo que controló el clima por interés personal. Fue un instrumento en manos de un Dios que usó acontecimientos naturales para señalar una verdad espiritual, la elección que el pueblo debe hacer entre dioses. Segundo, la fidelidad humana ante la persecución. Elías fue a la vez valiente y vulnerable. Su valentía lo condujo a confrontar a reyes y a naciones. Su vulnerabilidad lo llevó al cansancio, la depresión y la súplica. Esa combinación humaniza al profeta y hace que su vida no sea un estándar de invulnerabilidad, sino una invitación a la fidelidad humana imperfecta. Tercero, la continuidad del ministerio. La historia no termina con la partida de Elías, termina con la llamada de Eliseo y la confirmación de que, en la comunidad de Dios, la misión continúa. El remanente de 7,000 y la transmisión del Espíritu a Eliseo aseguran que la lucha por la fidelidad no se reduce a una sola figura. Hay en esta historia tantas imágenes que se quedan en la memoria. La sequía que revela la corrupción espiritual de un pueblo. El arroyo seco que se convierte en lugar de encuentro con la providencia. La viuda extranjera que aprende la verdad del Dios de Israel. El altar empapado de agua que recibe fuego celestial. El profeta agotado que encuentra reposo en la hospitalidad de un ángel. La cueva donde un susurro transforma la desesperación en comisión. Y por último, el carro de fuego que se lleva a un hombre que había vivido en carne y espíritu para la causa de Jehová. Si esta narración resuena en ti y quieres profundizar en historias bíblicas contadas con detalle y reverencia, suscríbete para no perderte próximos relatos. Más allá de la espectacularidad, queda la enseñanza concreta. La fidelidad no es garantía de comodidad, ni la manifestación de poder elimina la soledad humana. Dios actúa soberanamente en la historia, pero a menudo lo hace a través de la vulnerabilidad humana. Elías fue instrumento de juicio y de restauración, de provisión y de resurrección. Fue hombre que conoció el fuego del cielo y la sombra del desaliento. En esa tensión entre fuego y silencio, su vida nos llama a reconocer que la fe verdadera no es una sucesión de triunfos glamurosos, sino una trayectoria en la que la dependencia, la obediencia y la continuidad congregan el testimonio fiel. Es instructivo detenerse en algunos momentos y dejar que la narrativa nos hable desde lo práctico. Cuando Elías fue enviado a Querit, su provisión vino de formas inesperadas. La enseñanza práctica puede ser reconocer que Dios puede sostener en medios que la lógica humana desprecia. En Sarepta, la alianza con la viuda extranjera nos recuerda que el cuidado de Dios rompe fronteras étnicas y que su provisión puede encontrar refugio en los lugares más improbables. En el Carmelo, el coraje profético de Elías invitó al pueblo a elegir públicamente a quién servir. La aplicación contemporánea sería la necesidad de testimonios claros que llamen a la comunidad a decidir entre la verdad y las ídolas del momento. Y en Horeb, cuando el Señor habló en el susurro, aprendemos que la restauración del ministerio muchas veces llega en la quietud y en la pacífica presencia de Dios, más que en el estruendo exterior. La historia de Elías también pone sobre la mesa la pregunta de la sucesión. ¿Cómo se continúa una misión que trasciende a sus líderes? Eliseo es la respuesta práctica. Un discípulo que dejó su yugo para tomar un ministerio mayor. La escena confirma la importancia de formar discípulos y de preparar herederos espirituales. No es un traspaso de poder mecánico,
es una transmisión de visión y de espíritu. Eliseo, que vio la partida de Elías y tomó su manto, se convierte en testigo de la continuidad de la obra divina. Así, la historia nos impulsa a pensar en la responsabilidad de legar fe y convicción a la próxima generación. No puedo cerrar sin volver al clímax que da nombre a esta historia: el carro de fuego y el torbellino que arrebató a Elías. Esa visión no solo cautiva por su espectacularidad, coloca un sello teológico que afirma que la historia de la redención es guiada por aquel que puede desafiar las limitaciones humanas. Elías fue llevado, no como un evadido de la realidad, sino como un profeta cuya vida había sido plenamente respondida por la mano de Dios. La escena es un puente entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el cielo, entre la lucha profética y la consumación gloriosa. Antes de concluir, hay una nota que la narración pide subrayar. La justicia divina y la restauración no deben ser equiparadas a un manual de recetas espirituales. Los milagros de Elías, la provisión en Kerit, el aceite y la harina en Sarepta, la resurrección del Hijo, el fuego del Carmelo, la lluvia, son testimonios puntuales de la obra de Jehová, en un contexto histórico y teológico específico. No se trata de formular garantías automáticas para hoy, sino de reconocer la manera asombrosa en que Dios actuó y actúa, soberano, misericordioso, y cuando lo requiere su justicia, demandante. La historia nos invita a confiar, pero también a comprender que la fidelidad puede costar, y que la esperanza implica comunidad y continuidad. Si te conmovió esta narración, y quieres profundizar en otras figuras y momentos decisivos de la Escritura, como la vida de Jesús o las visiones de Ezequiel, te invito a ver los videos relacionados al final de este relato, darle like si esta historia te tocó, y compartirla con alguien que necesite escuchar la fidelidad de Dios en medio de su propio desierto. Suscríbete para que no te pierdas próximas historias que revelan cómo Dios obra en la historia y en los corazones. Elías partió en un torbellino. Eliseo recogió su manto. La voz de Jehová se escuchó en fuego y en susurro. Israel, con sus errores y sus remanentes fieles, fue llamado otra vez a decidir. La historia de Elías nos deja una imagen que perdura. Un hombre que, a través de quebrantos y victorias, quedó marcado por la presencia de Dios hasta ser llevado por un carro de fuego. Y en esa imagen vive la invitación para cada uno de nosotros: vivir en fidelidad, formar sucesores, y recordar que la historia está en manos de un Dios que no se agota en lo visible.